nos ubicamos en las afueras de Puerto Argentino, como si hubiera llegado un bombero y había un galpón, digamos, de barbulla de una empresa que iba a ser en vivienda. Entonces hicimos el tablón del techo con la tabla. A propósito, medio inclinado el terreno. Los capotes los pusimos como carpeta impermeable, porque la ventaja se puede poner el capote unido con broche y de esta forma. Entonces corría el agua y no entraba. Y arriba tape para que todo una carpeta aislante y disimular. Ninguno de esos dos dormitorios tuvo agua adentro. Y uno se podía meter y vestir y cambiar. Y ocupaba menos lugar que lo que sería una carpa. Y lo otro que le saqué mucho provecho y varios, yo digo cantimplora, ¿no? Pero ese lugar no había agua potable en ningún lado. Vos salías de Puerto Argentino, el agua no alcanzaba. Es otro tema que yo jamás vi la pastilla y todo. Por eso trajo muchísimos problemas de salud del agua. Pero lo otro que no me desprendía, y la tengo, mi cantimplora, la jarra y la cuchara. Los elementos básicos que me daban el 100% de la comida, después del piso, tenedor, más o menos cuchillo, asado, salvo alguno que se apagaba algún bolero o lo que sea. Yo pasé hambre. Y yo vi el hambre. Un día la pasé en el galpón de obras públicas, teniendo inclusive pasando esa puerta, acumulada un montón de comida. No había con qué llevarla. Eso me dolió mucho. Y lo digo acá en reunión de amigos, digo, menos mal que nosotros los cinco civiles que habíamos llevado 5 camiones volcadores. Mis camiones anduvieron hasta el último día. Y con mis camiones se hacía el apoyo logístico. El apoyo logístico en tierra fue, yo diría, nulo. Lo que digo, lo firmo. Porque yo conozco la fuerza, es decir, yo lo que quiero corregir, no criticar para corregir. Si vos vas a hacer algo, pensá en la logística. Fue muy distinto de cómo se movió el batallón de infantería de Marina. Primero a la cocina iba todo junto. Nosotros tuvimos más de 2 semanas sin ninguna cocina. Íbamos a el número con la chapita, todavía los números de cocina. Había que limitar a la gente. Van a ver fotos que tengo, aparte, no acá, las tengo en el drive. Usamos los tambores de 200 litros que venían con aceite, o JP1, lo que fuera. Los quemamos, pasarle canto rodado con la mano, con limpiar lo que se pueda, a cocinar los tambores de 200 litros. Y ahora ven la foto de que por falta de experiencia usamos carbón. El carbón es distinto al que conocemos nosotros, que es el carbón vegetal, el carbón de coque. Y después lo enteramos gracias a un médico, el capitán médico Carlos Marín, que estaba con nosotros. No usen ese carbón, es ultra venenoso. Ya está. Así se comió desde el 12 de abril hasta el 25 de abril, que vino el Formosa y vino la primera cocina. Y no alcanzó para todo porque lo desparramaron. Y no había tantas cocinas y no solo podían comer lo que estaba más cerca del centro y cómo llevarle la comida. Es muy largo para hablar, pero me duele, digo, tantos errores drásticos que tuvimos. Y lo que quiero es cómo poder solucionar esto. Por ejemplo, estando yo en el Gran Pol de Obras Públicas desde fines de mayo, ¿cómo haríamos para llevar comida al terreno? Algo que me pongo lugar que vos tengas, no había turrones o nueces, frutas secas, no había. Bueno, habíamos conseguido unos jamones, latas de dulce membrillo, me acuerdo la marca Dembos, queso de rallar, y lo único que se podía llegar al frente eran las motos de los comandos. Yo, ingeniero, terminé reparando neumáticos de motos, de camiones y eso. Porque ya desde el 3 de junio, 2 de junio, ya no se podía salir a ningún lado. Y entonces, bueno, le hacemos como alforja en las motos, llevar eso al frente, porque me ocupa poco lugar y te permite alimentar.
cerraban a los castillos. En el castillo se refugiaba el dueño de la zona y los campesinos y eso. Y pues había que buscar un alimento que aguantara mucho, aguantara años, y que ocupara poco lugar. Teniendo fuente de agua, bueno, fue el porrón. La pata blanca es hecha de miel, por lo demás fruta seca. Y eso uno lo puede tener muchísimo tiempo guardado y no se pudre. Alguien hizo caminata de larga distancia, me imagino, como infante y eso. Y podés llevar poca comida. ¿Qué llevas? Sí, De hecho, caminando por el Tierra del Fuego, buscando, haciendo el camino a Moa, para hacer 42 kilómetros en el día, me llevó 2 días y medio marcha forzada. Sobrecito de pasa de uva, barra de chocolate. Ahora están las famosas barritas que veo que muchos llevan siempre en la cartera o en otro lado para los momentos, y eso aguanta. Exacto. Y, ¿por qué hace eso? El teodolito, el nivel, el alimento, la ruleta, que son las cifras grandes de 50 metros, todo su peso, en el momento es descartar. Y el tema del agua, que no haya agua potable. Otros son errores que veo al día de hoy que nunca he visto. Es decir, yo tengo que hacer algo en Malvinas. Yo le iba a hablar un poquito de las Georgias. Acá tenemos 2 terrenos en el país que no los conocemos y que nos servirían para poder hacer algo en Malvinas. Jamás vi un operativo en Península Mitre, en Tierra del Fuego, que es el único lugar más parecido a Malvinas que tenemos en el continente. Me duele como argentino decirles, señores, no llegan a 12 los argentinos que viven en 1/3 de la provincia de Tierra del Fuego, toda la península Mitre. Conozco varios de ellos. Estancia Loje, Puerto Segunda, Puerto Español, no hablo de Bahía Buen Suceso, porque es un puerto de la Armada, María Luisa y 2 estancias más. Viven de la Armada, cuando puede ir y llevarles implementos. Para ir a Bahía Buen Suceso, la única forma es por barco. Y por tierra, lo único que lo hacen grandes emprendedores, aventureros privados, en cuadriciclos, bordeando lo que sería la continuación de la complementariedad, llegando, digamos, bordeando el Atlántico. Y nunca se pudo hacer algo sobre, yo diría, la bisectriz del ángulo que va hacia Bahía. Es un triángulo a la punta de Península Mitre y más o menos por el centro. Dice, la turba es imposible. Bueno, señores, tengo una de las fotos de las muy pocas que me quedaron, me la robaron acá en inteligencia. Estoy hablando entre nosotros, me robaron las fotos más importantes, no por mí, sino por el país. De las 1200 fotos que yo saqué, recuperé 140 más o menos. Y todo lo que era lo que hacía yo con mis equipos viales, de los caminos que había sacado me quedaron 2, que valen muchísimo para mí, cómo hacían los caminos los británicos en la turba. ¿Alguien caminó en la turba? Y yo decía, veo que el ejército, lo digo, no tenía experiencia en turba, digo, no vaya un camión y el otro vaya, y la mía huella del anterior, rompiste la huella y enterraste. Digo, parece que no recuerdan la experiencia que tuvo el ejército en el 78, 79, hasta el 81, cuando estuvo haciendo el camino del Atlántico en el canal de Beagle entre Harperton y Montmartre. Yo he visto como de un día para otro el vehículo se había enterrado, íbamos al día siguiente y estaba enterrado hasta el techo. Yo le dije que no fueran por ahí, pero acordamos camino. Hay que conocer el tipo de pasto. ¿Sí? Bueno, esto es para dar una charla de horas de qué no hacer y qué lugares usar como para probar equipo. Cuando digo de las islas, lo voy a mencionar, hay 2 islas que tenemos, una muy cercana, de nosotros y de los estados. Lo único que se conoce es el que está en Marina, tuvo la suerte de tener destino ahí, ir al puesto de la Armada, Puerto Pardo.
isla es muy parecida a la isla de San Pedro del grupo de las Llosas. Esa isla es 5 veces, 6 veces más grande que el lugar. Y aprendí, ¿saben de qué? De un kelper. No tuve oportunidad de estar, porque el argentino que fue está 2 meses, 1 mes, 3 meses como mucho. El que más estuvo fue uno del Correo en 1904 o 1905, que fue la única vez que Argentina hizo soberanía en la isla San Pedro. Y le pregunté, digo, ¿tenés alguien que conozca el estado en La Yola? Más de 3 meses. Y sí, mi papá, mi mamá, mi hermana y mi papá, 5 años. No quieren volver nunca más. Eso es el infierno. Para nosotros esto es el paraíso. Estoy hablando de un kelper que agradeció a muerte porque venía siendo Argentina desde el año 72 con los kelper. Otra historia para hablar. Yo soy la idea de que al enemigo, entre comillas, más que conquistarlo, ganarlo. Y eso es lo que se había logrado. Hablando con él, digo, pero ¿cómo hablas también castellano? Y gracias a la maestra que trajeron ustedes acá lo voy a contar. De esas 15 maestras que fueron, como ahora sigue la relación, que 5 de ellas se casaron con ingleses. Y el hecho de haber puesto los vuelos del ADE, nadie pensó en un detalle. Él me decía, acá, y él estaba en contra de su compañero, de su colega de la isla. No, porque no agradecía en Argentina. Y dice, acá casi todos tenemos parientes en Chubut o en Santa Cruz. No solo decir en Argentina. Le debemos todo, porque no solo la ropa y eso. Acá la atención médica paupérrima. Paupérrima porque para 1.200 habitantes no vas a tener un electrocardiograma, un montón de cosas. Yo pensé que estaba muy mal la situación. Ahora de la parte médica en Malvinas, durante todo el periodo, los 12 ingleses, entre ingleses y kelper, del hospital civil se quedaron a colaborar hasta el día del alto el fuego. ¿Alguien lo mencionó? No. Al salir que voy a nombrar a 2 doctoras, una irlandesa y otra doctora que era traumatóloga. Cuando termina el alto el fuego, la comisión de la deshonra, yo por haber sido colaborador civil. Cuando, como ellos decían, para la medicina no hay frontera. El que les habla también ha visto cómo fueron atendidos de los soldados, ¿no? Tropas, soldados, sea por el lado nuestro o por el lado inglés. Yo tenía mucha experiencia, pero lo que vi, por ejemplo, cuando los subieron a llegó y mató estoy hablando del alto del fuego, 15, la noche del 14 y la primera noche del 15 de junio, yo salí el 16 de junio, cuando los íbamos poniendo en el Yegüín para llevarlos en la iglesia que esperaban en la rada, veía que los que habían sido atendidos por la parte inglesa tenían una tarjeta con escrito tinta indeleble. De un lado era lo que le habían hecho, del otro lado el tratamiento a seguir. Es decir, que el que lo iba a recibir no tenía que perder tiempo en dar de vuelta, que hacer, o le están dando otra cosa, seguimos con eso. Entonces no le puedo dar. Eso valía muchísimo. De tal sanidad de argentino orgulloso de los argentinos, cosa de que los ingleses con tanta experiencia nunca lo habían pensado. Cuando se une el Canberra a pedido, el Canberra se une con el Bahía Panizo con un pedido que hace el Canberra, no solo para intercambiar ellos. Por favor, denos sangre, nuestra sangre se coaguló todo. Nosotros fuimos piolas de lo siguiente, nunca habían pensado que el mar se iba a sacudir tanto. Entonces los espacios donde venía la sangre de ellos, por tantos movitos, el nuestro venía como si fueran cubeteras. Al tener el rompeola, evitaba que eso se moviera. Así que nosotros le pasamos sangre y le sirvió. Eso lo valoramos muchísimo. Cuando esta historia tengo para hablar de literatura. Bueno, ya lo conocen. Sí, yo lo que quería decir que he hablado mucho con el amigo, y no
solamente sabe de lo que contó, sino que si le empezás a preguntar de los cañones de artillería, de las armas de infantería, de los helicópteros, también sabe. Bueno, para mí fue una cosa muy grata conectarlo y conocerlo por teléfono, hoy lo conocí personalmente, y creo que es una experiencia valiosísima que el COFA va a tener muy en cuenta en adelante, porque creo que nada de lo que usted tiene arriba, encima puesto, por su propio mérito, como veterano de guerra, como ingeniero, como argentino, no se debe perder nada. Lo mismo, entonces ustedes saben, el ingeniero, que es actualmente el presidente del Centro de Civiles Veteranos de Guerra Operativo Malvinas. Fue jefe de Vialidad Nacional como civil y voluntario y convocado a Estado Militar, Jurisdicción Militar, por la Compañía de Ingenieros de Combate 601, que estaba a cargo del mayor Jorge Etienot, que es familiar o hermano del compañero nuestro. Así que otra gran alegría. Su compañero en esta exposición, que yo hubiera querido hacer una mesa redonda más cercana para tenerlos al alcance de la mano, sin tanta formalidad, es don Guillermo Schibol, que lo acompañó como maquinista en su rubro específico, no como ingeniero. Pero bueno, don Alberto, adelante. Bueno, les agradezco a todos ustedes porque ya cuando viene a fin de año estamos todos un poco cansados, pero de todo esto conocer un poco de la historia, sacar provecho a toda esta experiencia que uno ha tenido, volcarla y que se pueda sacar provecho. Acá brevemente quería comentar los detalles de las superficies, tanto continental como insular, de nuestro territorio. Yo había comentado, de que Argentina tendría que tener un poco más de experiencia insular, dado de que si tenemos que algún día, ojalá nunca ocurra, pero si tenemos que ir a Malvinas, tenemos que ir a algún lugar, es decir, estar habituado a ese tipo de terreno. Lamentablemente, Argentina nunca hizo experiencia, en el caso, por ejemplo, de Tierra del Fuego, la zona que mira al este, que es Península Mitre, son terrenos muy similares a los de las Islas Malvinas. No tenemos experiencia de cómo andar en turba, con vehículos o a pie. Y eso hubiese sido muy útil y espero que ahora que se va a crear una unidad conjunta en Tierra del Fuego, se haga la experiencia de ver cómo circular por Península Mitre, y yo les aseguro que sí es posible hacer un camino razonable para llegar al puesto de la Armada en Espíritu Santo, justo enfrente de la isla de los Estados, en el estrecho McKinley. Y de paso vería de que se puede hacer una pista de alternativa en el lugar. ¿Por qué me refiero a esto? Porque ese punto de la parte continental nuestra es el punto más cercano a las Islas Malvinas. Yo diría a lo sumo 400 kilómetros. Y no hablo de la isla de Auchele, nadie nunca la mencionó. Es una isla perteneciente al grupo de las Islas Malvinas, muy al sur de las dos islas principales. Una isleta que pueden ver en Google, algo curioso, es una isleta tipo como la isla Redonda que está enfrente de la isla de los Estados. Es una isla, parece como un garbanzo gigante, muy chica, tamaño de cancha de fútbol, un poco más. Pero lo curioso es que arriba hay construida una capilla en mampostería. Y esa isla, a que me refiero, todavía estaría mucho más cercano de Isla de los Estados.
Me refiero acá a Isla de los Estados, una isla de poco más de 500 kilómetros cuadrados, unos 68 kilómetros de largo, y sería la séptima, octava parte de lo que es, por ejemplo, la isla San Pedro del grupo de las Georgias. Y las dos tienen en común algo, que es una montaña que surgió del mar, no hay playa. En las Georgias hay solo 3 lugares con algo de, no sé si decir playa, pero un lugar donde se puede desembarcar. Yo tomaría Isla de los Estados como para hacer experiencia, empezando, aunque sea con un lugar como para turismo controlado, y ver de tratar de hacer algo permanente en la isla. Con respecto acá a la Sandwich, acá las menciono, son 307 kilómetros cuadrados en total, una vez y media más o menos la capital federal. Esas islas son muy distintas a todas las que nosotros nos podemos imaginar porque son islas todas volcánicas, así que son de forma cónica. La mayor de todas, Isla Blanco, tiene unos 35 kilómetros de diámetro, más grande que la capital federal. Y la quinta en tamaño, más o menos 5 kilómetros de diámetro. Yo diría que es uno de los lugares más difíciles como para permanecer, no solo porque siempre hay hielo, viento y eso, sino de que hay casi permanentemente emisiones sulfurosas que hacen casi imposible la vida humana. Bueno, acá un poco para tener un panorama de cómo son nuestras islas y cómo es el panorama. De hechos históricos previos al 2 de abril, quería mencionar de los 2 viajes que hizo en ese momento Laurel Fitzgerald, en 1964, 1968, con una avioneta en un solo motor en pésimas condiciones. El segundo viaje lo hizo con el director del diario Crónica, como era Ricardo García. Recordemos también lo que fue el operativo del Comando Cóndor con un avión cuatrimotor de Aerolíneas Argentinas en 1966, un avión que fue raptado en vuelo, yendo en el avión el gobernador de Tierra del Fuego, y fue un grupo de jóvenes que a mitad del vuelo toman el vuelo y lo desvían hacia Malvinas. Lo más sorprendente de todo esto es que no sé cómo hicieron para aterrizar y después cómo para despegar, porque conozco el lugar perfectamente y eran una de las 2 pistas, una pista tipo ovalada, del hipódromo, tenía escasos 200 metros de longitud y era de barro. Haber aterrizado ya fue un logro. Después no sé cómo hicieron para poder despegar, por más que le sacaran a lo mejor los asientos, todo lo demás. Y eso fue, digamos, un logro, digamos, de la aeronáutica, poder haber aterrizado y despegado. Acá quiero destacar algo que está acá a mitad de la hoja, habla de un Lord Clarendon, representante británico de las Naciones Unidas, que había manifestado que Inglaterra estaba dispuesto a establecer negociaciones en base a la resolución 2065 de las Naciones Unidas, una resolución del año 65. Cuántas oportunidades que Argentina perdió y no haberse basado en estos documentos. Los títulos como los adelantados. En 1960, por un convenio que se había suscrito en Buenos Aires para enviar maestras para que enseñaran castellano a los ingleses, dado que el país más vecino que tenía, Argentina, Chile, se hablaba castellano. Ahí fueron las hermanas Cañas, fueron las primeras después de casi unas 15 maestras argentinas fueron a las islas. Y 1972 también empezó a integrarse con un grupo de civiles que tuve el honor de conocer
de la empresa YPF, que estuvieron en Malvinas hasta después del alto el fuego. Yo me despedí de ellos el 14 de junio de la tarde, que le dije, muchachos, a los civiles nos están juntando en el puerto, eso después lo menciono más adelante, vengan y porque, no, o sea, ustedes vayan, nosotros acá no tenemos problema. La verdad no sé cómo volvieron, porque volvieron mucho después del alto, por lo menos 2 días después del alto el fuego, no volvieron con nosotros en el Irizar, que salimos el 16 de junio de Malvinas. Estos muchachos de YPF habían instalado la planta entera de YPF, eran 6 tambores de combustible y se ofrecía, aparte de JP1, ese combustible para los aviones del ADE. Al principio el ADE empezó a operar con los viejos Albatros hidroaviones, y cuando Vialidad Nacional en el principio del año 73 termina la pista, esa pista la hizo Vialidad Nacional con equipo y gente de Vialidad Nacional. Es así que el que sería mi numeral, Roberto Emilio Coborno, el mejor técnico que tuvo Vialidad Nacional en mecánica de suelo, ella estuvo presente ahí en el tema de buscar los yacimientos de suelo necesarios para conformar la pista de Puerto Argentino. Y a partir de junio del 72 empezó a ser operable por los aviones, los Fokker 27 y Fokker 28 del ADE. Bueno, acá ya lo que había mencionado. Bueno, acá el 16 de abril de 1980 nace la hija de los Rende, que es la primera argentina, digamos, nacida en la isla Malvinas, en las Islas Malvinas. Otro hecho antes del 2 de abril era el grupo de obreros que ha venido para desarmar las plantas, no era una sola, de viejas factorías. Habían bastantes barcos hundidos también, y bueno, todo eso, desarmarlo y sacar la chatarra y venderla al continente. Todo eso tenía un precio y un negocio que quería hacer Davidov al desarmar las plantas y sacar el material. Esto para que tengan una idea del panorama de la isla. Es el lugar, digamos, Grand Viken, digamos, donde más factible hacer la localización de la gente, porque es un poco más amplio. En la mejor época, en la isla San Pedro llegaron a convivir, no digamos vivir, hasta 2.200 personas. El tema, cuando yo había explicado un poco antes cómo es el clima, cómo es la zona de vivir ahí, es terrible, porque aparte de ser todo glaciares, todo nieve, ver a todos lados montaña, 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 un poco de agua ahí quieta, hielo, hielo, y estar estreñido, moverte nada más que en ese lugar, subir la montaña, escalar, algo muy riesgoso, muy resbaloso, y como estar encerrado constantemente. Poco antes de la jornada, digamos, del 2 de abril, habían 5 periodistas en la isla. Wolman era el primero que había llegado, y la idea de ellos era también poder ir desde Malvinas a la Georgia, a la isla San Pedro. Lo que no tuvieron en cuenta de que no hay, hoy en día puede ser algo más, servicio regular de las islas al grupo de las Georgias, así que tienen que esperar que saldría algún barco para hacer abastecimiento a los científicos que teóricamente estaban trabajando allá en las Georgias. Sí, de los periodistas, la mayoría eran extranjeros, había un uruguayo. Acá quiero comentar que en la noche del 1 de abril habían
19 argentinos, entre ellos 2 mujeres y 2 chicos. Me gustaría después averiguar si estas mujeres eran esposas de los 2 vicecomodoros que estaban en Malvinas, que eran los representantes del ADE. Hablando de mujeres también, yo no hablé con un fantasma. De las 2 mujeres con las que hablé en Malvinas, una era cordobesa, estaba viviendo en el tercer dúplex de los 4 que tiene Malvinas, junto con la gente de YPF, era la que vendía los pasajes del ADE, era cordobesa, nunca pude saber de ella, yo me despedí de ellos después del alto el fuego, así que es otra mujer argentina con la que yo hablé y nunca quiso ser reconocida como veterana de guerra. Bueno, acá hay un detalle de que este grupo de 19 argentinos fueron llevados al Tom Hall, que es el edificio público que tiene los Kelper, un edificio de 2 plantas, de color gris, que está muy cerca de la casa del gobernador. La verdad que fueron, vamos a decir, maltratados porque fueron tomados en calidad de rehenes, descalzados, puestos de cara contra la pared, estoy hablando de 2 mujeres y 2 chicos también, y así estuvieron hasta que eso de las 6 de la mañana sienten voces de argentinos que eran los que estaban pidiendo la renuncia, yendo a la casa del gobernador, pidiendo la renuncia del gobernador Hunt. Nunca se habló de este episodio. Periodistas, bueno, hubo los primeros viajes, hubo periodistas que iban con las naves y volvían, cuando las naves volvían para el 2 de abril, el primero que llegó fue Camarotti, que fue con Busser, y después fueron y vinieron, estuvo Casanseu, Carlos Alberto García Malot, que aparte de ser el jefe del grupo de Telam, en su momento era el secretario del gremio, digamos, de los periodistas, bueno, acompañado por otros más como Lamela, Novo, Eduardo Rotondo, que era independiente, que considero que fue el único corresponsal de guerra, Pérez Andrade, González, Eric von Einstein. Así que fueron de los primeros periodistas que arribaron a las islas. Dentro de los 14 grupos de civiles que habían en las Malvinas, quería comentar que la idea original era de que no se iba a ocupar las islas. La idea era limpiar, mantener el orden y volver. Mientras que los civiles, las instrucciones que nos habían dado, muy específica, el caso mío por ser el jefe de Vialidad Nacional, era brindar a los Kelper de todo lo que ellos adolecían hasta ese momento. El correo paupérrimo, imagínense que había uno del correo que tenía el hermano en Australia, y para mandarle una carta y tener una respuesta eran de 6 a 9 meses como mínimo, porque ellos dependían de un solo barco que venía de vez en cuando de Inglaterra, y todo iba a Londres, el circuito normal, volver a Inglaterra, y cuando volviera el barco. Mejoró un poco la situación, algo que yo no sabía, que había un servicio medio regular en Montevideo y las Malvinas, que aparte del correo llevaba la parte de alimentos y algunos otros elementos de suma utilidad para ellos. Así que producido el hecho del 2 de abril, ya casi desde el vamos, fuimos varios de los civiles que ya estamos trabajando en las islas, y un hito de soberanía que considero muy importante fue de que a la semana de ya estar liberado o recuperada el puerto argentino, empezó a funcionar LRA 60, Radio Nacional y las Malvinas. Y después se suma Canal 7, cuando al llegar al río Carcarañá, en uno de los containers bajan unos 400 televisores 0 kilómetros para los Kelper. Acá comento que los Kelper
no llegaron a tener 300 televisores, era como es un televisor bobo en el sentido de que solo andaba con sistema de videocasetera y bueno, veían películas y eso, pero no había ninguna conexión en vivo de noticias y eso con el resto del mundo. Así que fue importantísimo que el R60, les comento también que recién este año, 40 años después, Radio Nacional se enteró de que estuvo Radio Nacional en las Islas Malvinas. Con Dalmau, Norman Powell, que Norman Powell hablaba en castellano e inglés, normalmente se hacían a la mañana 2 horas de transmisiones en inglés y 2 horas en castellano, y otras 2 horas a la tarde, un poco más en castellano para apoyo para las tropas. No sé quién podía tener una radio y si estaba combatiendo o un pozo de zorro, tener una radio, y si tenías radio, ¿dónde consigas pilas para escuchar? Así que muy pocos eran los que podían escuchar nuestra radio. Lo importante que hizo Radio Nacional en las islas es lo que hacía cada Radio Nacional, me acuerdo de la época del 78 o 79, en caso de Tierra del Fuego, el servicio a la población. Como no habían radio y eso, entonces a través de radioaficionados se pasaba el requerimiento de un poblador perdido en el interior de las islas, y hacía el pedido, bueno, necesito tanto de esto, garbanzos, de esto, yerba, lo que fuera. Y había un avión, me acuerdo, un avión muy chiquito, hidroavión colorado, que era el que repartía la correspondencia y llegó a cumplir funciones como si fuera de ambulancia para el caso de, como va a ocurrir, ataque de apendicitis o caso de enfermedad, un accidente. Entonces se lo evacuaba, se lo iba a buscar y se lo traía al hospital civil regional. Así es como después se le va a salvar la vida al hijo de un granjero con 11 años que se lo pudo recuperar, traer y operar en el continente. Voy siguiendo esto así no me pierdo y estamos limitados por el tiempo también. Dentro de los otros organismos también estuvo en Cotel, con Hugo Berto Caballero a la cabeza. Acá otra de las cosas también para comentar, desde que él vamos, hubo participación medio reacia al principio de los Kelper que estaban en el correo, pero cuando vieron que nosotros íbamos a tomar las cosas en serio y que el correo estaba abierto para todos, una de las pruebas fundamentales fue cuando uno de ellos hace una prueba, dice, bueno, voy a mandar una carta a mi hermano en Australia. Y le pone, sí, que tengo nuevos amigos y y me dicen que si vos me escribís, yo puedo tener la respuesta en 10 días y eso. Conclusión, a la semana tuvo la respuesta del hermano. No lo podían, a partir de ahí dije, acá no podemos todos trabajar, acá no hay bandera. Y se siguió dando el mismo tratamiento tanto a los Kelper como a los argentinos. Acá un buen criterio del ejército del país en su momento fue que tanto para los Kelper como para los nuestros, hacerlo en forma gratuita, y como eran miles y miles de mensajes por día, hasta cuando llegó el momento de los telegramas, vos tenías 3 modelos de telegrama, que yo estoy bien, esto, tal cosa. Así que yo mando el modelo 1, mando el modelo 3 y listo. Ponías el nombre y salía el telegrama. El primer cartel del correo fue pintado por Roberto Caballero, ahí mismo, hasta que después por avión vino el cartel nuevo en Cotel, Argentina, Radio Postal, Malvinas Argentinas. Bueno, acá en lo que era la oficina del correo, que se sigue manteniendo casi tal cual,
acá una de las cosas que menciona de el interior no había nada más que 6 pistas muy chiquitas para aterrizaje del avión del correo. Pensemos que más del 80% de la gente vivía en Puerto Argentino, muy pocos en las estancias. Bueno, algo que veo de los civiles, que me ha resultado curioso cuando los veía en el pueblo, que ellos estaban con ropa civil. Me acuerdo de la primera vez que aparece Caballero, José Chávez, algunos periodistas con saco, corbata, y yo estaba con mi uniforme de combate. Y claro, ellos paraban en casas. La inmensa mayoría de los civiles, inclusive los curas, los capellanes, pararon en viviendas. Los únicos civiles que paramos en carpa o en galpones éramos los 5 muchachos de vialidad y la gente que tuvo poco tiempo, la red de observadores aéreos integrado por radioaficionados, todos voluntarios que fueron con sus equipos a operar en las islas. Acá, bueno, operando las teletipos, algo que ya hace años que no se usa. Del grupo de sanidad, quería comentar, muy cerca, vamos a decir, el hospital militar nuestro se instaló, sería unas 2 cuadras de la casa del gobernador, yendo hacia las afueras de Puerto Argentino, cerca de la cancha de carrera. Se habían instalado a cargo del mayor Ceballos en un edificio que estaba en avanzado estado de construcción para un colegio para chicos internados, es decir, de todos los hijos de los que viven en las instancias. Ahí casi todo el mundo tiene 2 casas, una en Puerto Argentino y otra en la Gran Piña. Así que esto fue más o menos fácil de empezar a operar. El primer trabajo fue, lamentablemente, empezar a limpiar los inodoros porque habían echado escombros a propósito cuando veían que venían la tropa nueva y se arriba la bandera inglesa a hacer sabotaje, ¿no? Y así que bueno, limpiar los inodoros. Y la primera orden después que se me va a dar es hacer el helipuerto, entrada y salida de ambulancias y eso, porque está el edificio, pero todo lo demás sin hacer nada. Para la atención de la parte civil, a unos 40 metros de lo que sería la cancha de fútbol, estaba el hospital civil que iba desde el Arroz, es decir, la avenida de Costanera, hasta la primera calle paralela a la Costanera hacia arriba. La parte de arriba era la parte más vieja, era la parte victoriana, la parte nueva, la que miraba, estaba sobre la bahía. La parte vieja oficiaba de geriátrico, estaba preparado para recibir hasta 20 camas, y ahí estaban la gente anciana, la gente mayor de la isla muy bien atendidos. Quiero resaltar acá de que cuando empezó el operativo, ahí estaban trabajando 2 doctoras, enfermeros, la gente de limpieza, etc. Eran unas 12 kelper los que trabajaban ahí. 12 entre los kelper y las 2 inglesas, una irlandesa y la otra inglesa, que trabajaban en el hospital. Quiero destacar este hecho de que durante todo el conflicto ninguna de esas 12 personas se bajó ni renunció. Hay que ver que avanzado ya lo de la Jeta, se iba haciendo cada vez más difícil la situación en el hospital militar, así que se optó para que, como no había capacidad en el hospital, una vez que el herido era compensado, se lo pasaba al hospital civil, para lo cual se desalojó la parte de lo que sería el geriátrico y se prepararon y llegaron a funcionar 30 camas
para atender a los heridos que podían algunos recuperarse y volver a la acción, y otros esperar que viniera el buque Bahía Paraíso, convertido en buque oficial, así que después con un helicóptero se los evacuaba desde el aeropuerto de Puerto Argentino hacia el Bahía Paraíso. Quiero comentar que este helipuerto llegaron a funcionar perfectamente hasta 2 helicópteros, uno que era blanco con la Cruz Roja, que era del Bahía Paraíso, que hacía el viaje del hospital al buque, y otros que eran los clásicos UH del ejército nuestro, que venían del frente con personal herido a ser tratados en el hospital. Bueno, está la foto de los dos buques hospitales, el Bahía Paraíso y a ver si veo acá algo, y el Irizar. Bueno, esta es la foto de arriba a la izquierda, lo que será la puerta del hospital militar. Y está ahí parado un amigo mío, ya fallecido, enfermero Jalife. Lo que está atrás son las bolsas mortuorias. Abajo se van a ver las ambulancias que tenemos. Hoy estarían, ya en su momento tendrían que haber todo el museo. La foto, a ver si viene acá, esta foto también es emblemática, porque es el día que se reúnen los dos buques hospitales, el buque inglés Canberra con el Bahía Paraíso, que además de intercambiar algunos heridos que habían de distintas ambas nacionalidades, se le transfirió sangre que ellos no tenían. Bueno, este es un homenaje, por un lado, a las 6 instrumentistas del ejército argentino que habían venido a Puerto Argentino para ayudar en las operaciones que se realizaban en el hospital militar. Ellas eran instrumentadoras. Hay que ver que ante la falta de instrumentadores en el hospital, los mismos médicos, anestesistas, lo que sea, antes que hacer distintas funciones, uno de cirujano, otro anestesista, y eso les llevaba a no poder cumplir con todo el tiempo y forma. También quiero destacar que del grupo de sanidad por lo menos hubo 3 casos de médicos civiles que se ofrecieron voluntariamente para cooperar en las necesidades civiles del hospital civil en Puerto Argentino y que después colaborarían en el tema de la recuperación de los nuestros. Algo otro sumamente muy importante de destacar la acción de los capellanes en las Islas Malvinas. Los capellanes en el mundo son considerados personal civil, a pesar de que por ahí puedan tener un cargo como fue Santore, pero fue amplia la cooperación no solo entre los nuestros, sino con Mondragón, algo así, que era el cura católico que estaba en las islas, y nunca hubo problema en ese aspecto. En total pisaron las islas más de 22 capellanes, 14 fueron los que, digamos, se quedaron y operaron. Para mejor racionalización, digamos, de los servicios, se encargó el padre Fernández que diera zonas a los distintos capellanes para operar. A mí, por ejemplo, me tocó en suerte el fray Santore, que le tocaba misa a las 3 de la tarde de los días jueves. De ahí iba a otro pozo y así, dando misa en distintos lugares. Ya adelanto que el padre fray Santore cumplió otra de las misiones, que fue el encargado de editar el primer diario argentino en las islas, la Gaceta Argentina, que llegaron a editar 12 números, parte en castellano, parte en inglés. Y es otro hito, digamos, de soberanía lo que lograron
ellos. Bueno, acá un poco brevemente, padre Maffesini, Sosa, Pacheco, Pugelli, el padre Vicente Martínez Torres, que yo sepa es el único que queda vivo de todos ellos, un tipazo. Una cosa que después me enteré de que es paracaidista militar, porque cuando iba en un avión decía, ¿y qué hay allá abajo? Y hay gente, ¿y cómo hago para bajar ahí? No hay pista. La única forma es tirarse en paracaídas. Bueno, un día probó y bueno, se hizo el curso completo de paracaidista militar. Súper acelerado. ¿Cómo? Súper acelerado el curso. Y bueno, con él estuve trabajando hace unos años, 3 días, para terminar el monumento que hizo allá en General Roca, donde tiene su base, y pues después también me hizo un homenaje. Pero que haya leído el libro de él, Dios en las trincheras, se los recomiendo, porque aparte de tener muy buenas fotos, es una visión de la guerra desde otro punto de vista, el punto de vista humano, cómo fue el trato, por ejemplo, para aquellos que no eran católicos, apostólicos romanos, sean judíos, sean ateos. Y yo les digo, porque lo vi también, cómo corrió el Santo Rosario y cómo se rezaba todos los días. En muchos lados se hacía en grupo cuando se podía, o si no, cuando estabas en tu posición y buscando un esfuerzo como para poder salir de esta. En la foto de arriba a la izquierda, el más alto, el padre Santore, con el que tuve la oportunidad de charlar varias noches hasta que nos quedamos medio de guardia. Un día excepcional que nunca más en mi vida lo tuve, un día sin nubes, sin neblina en Malvinas, no dije un día, media hora máximo. Lo que nos sorprendió a los dos es, nunca vi, y eso que conozco el interior, estoy en la puna de Mahuaca y eso, nunca vi tantas estrellas fugaces. Como una de las cosas así extrañas. Abajo a la derecha está el padre Vicente Torres dando la comunión. Cuando me encuentro con él, ya sé lo que me vas a decir, digo, rodilla a tierra. Para el que es católico sabe que uno está parado en la celebración y el momento que te arrodillas es el momento de la consagración. Él gritó, rodilla a tierra, no por eso, sino donde estaba oficiando misa, detrás de la gente había un montículo de tierra y ve que venía un Harrier ametrallando. Créase o no, pero gracias a que todos le hicieron caso, las balas pasaban por arriba de ellos y nadie se dio cuenta. Y la misa continuó. Adelante. Sí, los judíos llevaron 1 o 2 rabinos. No llegó. Hay un libro, Los rabinos en Malvinas, que explican que no pudieron llegar, no sé si por culpa nuestra, entre comillas, y quedaron en la Patagonia. Ahí me enteré que nunca había habido un rabino permanente, por ejemplo, en los ríos gallegos. Y a partir de la gesta de Malvinas empezaron a haber ya rabinos que habían viajado a la Patagonia para poder cruzar el charco. Según me dijo el padre Fernández, nunca pudieron llegar los rabinos. Así que lo mismo se le daba la atención religiosa y esa contención fue muy bien recibida. Con respecto a la red de observadores aéreos, la verdad que me tengo que sacar el sombrero por las condiciones que tuvieron que soportar, porque aparte de llegar con sus equipos y fueron destinados a los lugares más aislados, en la cima de un cerro, en la cabecera del estrecho de San Carlos. Acá tengo explicado, pero lo voy a pasar. Cuando llega el momento de que ven pasar los aviones y por la radio de los radioaficionados, que eran bastante potentes, se pudo transmitir a tiempo hacia Puerto Argentino y hacia las baterías de defensa en tierra nuestra. Están entrando una PAC, hay casos que entran 4 aviones, venía un Vulcan. Todo eso
fue recibido a tiempo y forma, tanto en Puerto Argentino o en las cabeceras, sobre todo los que estaban rodeando la base de Puerto Argentino, y eso se vio para que nuestras fuerzas pudiesen repeler el ataque de estos aviones que venían a baja altura. De la red de observadores aéreos hubo 3 grupos: lo del grupo de Malvinas, lo de la zona costera y lo que estaban en la parte continental, sobre todo captando emisiones que trataban de confundirnos y eso. Así como estaba la Rosa de Tokio en su momento, también tuvimos nuestra historia. Eso es otra para hablar aparte. Una locutora nuestra muy conocida que hablaba perfectamente inglés, entonces hablaba en castellano en apoyo a nuestras tropas y en inglés a los ingleses, como diciéndole: bueno, no pensás en tu novia que te está esperando, usted viene acá a lugares tan lejos, desconocidos por usted, que era cierto. No sé si acá me remito a un pasaje de un film de Eduardo Rotondo, donde el 14 de junio vienen avanzando 2 paracaidistas ingleses con el fusil, como no usamos nosotros, culata arriba y el cañón abajo, y pregunta en inglés: ¿dónde queda Puerto Stanley? Es esto. Y se nota perfectamente que lo dice en inglés, pero lo digo en catalán: esta mierda. Se dan vuelta y se vuelven. Yo me he cruzado con ingleses, yo tengo fotos de los ingleses que yo estaba en uniforme militar y no decía nada: soy civil, soy vialviano, tiri. Y me puse al lado de un corresponsal inglés y dije: bueno, y vos ves la cara con que me están mirando los ingleses acá: esta es mi última foto y chao. Y bueno, las fotos las tengo acá también, pero acá me refiero de que la diferencia entre el inglés y nosotros luchamos, como lo pude ver una vez, que cuando se está haciendo la requisa en Puerto Argentino, veo que un inglés le va a sacar el Santo Rosario a un nuestro. Y cuando le está, pues lo vi yo, la agarra, de atrás uno le agarra la muñeca y dice: no, nosotros luchamos por esto. Ellos luchan y muestran el Santo Rosario y como dicen, luchan por esto. Ese gesto no lo voy a olvidar más. Estoy pensando que ese no era inglés, sino sería un irlandés y católico. Para el que estuvo en Malvinas sabrá muy bien que desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana aumentaba drásticamente el cañón naval. No solo para evitarnos dejar dormir, sino también porque ellos cobran más. Bueno, como para ir terminando, la foto es de muy pocas fotos ahí del lugar. La planta Antares de YPF eran 6 tambores que fueron llevados por buques tipo BDT de transporte naval, eso lo puedes explicar. Y bueno, la gente de gas del Estado, que había llegado un mes y pico antes para instalar la garrafa de 45 kilos para dotar a los ingleses de calefacción y para cocina. La turba es muy buena, es de alta caloría, pero hay que estar constantemente echando en la cocina económica, que es la de turba. Aparte de que la turba, ellos tenían que ir a buscarla en las turberas, van a ver que en las casas hay como garage, no son garage, el coche quedaba afuera, pero adentro del garage, para nosotros un garage, se guardaba la turba para que se terminara de secar y aguantar todo el invierno con eso. Bueno, brevemente lo que hicimos Vialidad Nacional, doy los títulos: conservación y construcción de caminos, asentamientos de piezas de artillería, directores de tiro, eso. Rescate, remolque, reparación de vehículos. Lamentablemente fue uno de los trabajos más grandes porque increíble cómo se encajaban nuestros vehículos. Lamentablemente yo pienso que no hubo tiempo de, por ejemplo,
ni a los Unimog ponerle neumáticos nuevos y con tacos, así, neumático barrero. Así que fue mucho el trabajo en ese aspecto. Y bueno, nuestros camiones volcadores, el 107, por ejemplo mío, terminó casi pura y clásicamente trabajando en el COL, Centro de Abastecimiento Logístico, donde de ahí se repartían víveres, municiones, medias, ropa, no digo al frente de combate porque era arriba de la serranía, pero lo más cercano de estos lugares. Otros de los camiones, a veces dos, iban al aeropuerto cada vez que venía un Hércules. Pensemos que ya los últimos 15 o 20 días los Hércules tiraban la carga sin detener la marcha. Eso se corría de costado, daba la vuelta del Hércules y volvía a despegar. Así que yo me acuerdo que veo una vez venir del aeropuerto un camión, digo, viene vacío. Me subo a la caja y digo, mirá lo que hay en la caja. Y venían todos puestos como compact disc, eran minas antitanque. Y era una mina peligrosa, digo, no sé cuántos venían hasta la altura de la caja. Bueno, acá menciono que para mí el día que no nos podemos olvidar todos los que estamos en la isla, cómo cambió de la noche a la mañana lo que es la preguerra y lo que es la guerra en sí. Martes 1 de mayo, 4:40 de la mañana, yo siento como explosión y digo, ¿qué están festejando? Me hacían petardo. Me levanto y veo como que el cielo miro iluminado. Les comento, cuando empieza el ataque, ellos empiezan a atinar bengalas por paracaídas de alta luminescencia. Y como había mucha neblina, eso se irradia y como que ver como un televisor cuando terminó la función y que vos ves todo iluminado, todo luminiscente. Un espectáculo, la verdad, dantesco igual. Y cuando empezamos a ver las explosiones y a escuchar las explosiones, porque había la nube y el sonido trataba de llegar, ¿no? Y bueno, los primeros incendios después en el aeropuerto, así que nos dimos cuenta de que la cosa venía en serio. Y bueno, brevemente, así le dejo espacio a Guillermo, más o menos, este es uno de nuestros camiones, tanto los que están abajo en tierra como los que están arriba del camión. Los quiero mucho porque son de mi compañía. Los choferes que yo tenía para los 5 camiones y las máquinas viales que van a ver, sigo la amistad con todos ellos porque eran todos suboficiales maquinistas de la compañía de ingenieros que se ofrecieron desde el vamos a colaborar conmigo, porque cuando llegaron los equipos entre el 22 y el 24 de abril en Formosa, y bueno, yo voy a agarrar un camión y el resto había que sacarlo del puerto. El puerto era algo muy, muy chico. Es así que el único barco que atracó en el muelle fue el Formosa, y fue un sacrificio porque era tan angosto el muelle y tan bajo que con las 2 grúas del buque se bajaba todo lo que había en una bodega. Cuando se vaciaba eso, se corría el buque, vaciaba la otra bodega y hacía un trabajo muy lento. Y sacar las cosas a medida que bajaban del puerto, porque el muelle se movía, y esto se nos viene abajo en cualquier momento, y ocupaba lugar. Y bueno, como yo tenía equipo pesado, la orden que me dieron, dije, no, acá no queremos equipo pesado en la ciudad, así que afuera. Así que fui para un descampado que tenemos yendo para Moby Brook, al lado de un galpón donde había depósito de madera y eso que era de obras públicas, como para dejar los equipos ahí. Lamentablemente tuve algunos equipos que nunca los pude usar. 2 topadoras, por ejemplo, 0 kilómetros, una de ellas grande que nunca la llegué a usar y hubiese sido ideal para prolongar la pista del aeropuerto o poder haber hecho alguna otra pista para poder usar la isla sobre todo la isla Soledad como un gran portaaviones.
y permitir que, aunque sean los A4Q, pudiesen operar desde la isla y no tener que hacer tremendo viaje desde el continente, atacar durante 2-3 minutos y volver. Corto por ahora. Gracias. ¿Te pongo lo que tengo? Sí. No, me cuesta. Bueno, ¿se abre desde acá? Tengo paso. Bueno, buenas tardes. Yo soy maquinista naval, egresado de la Escuela Nacional de Náutica, en el año 78 hice el pilotinaje, me tocó en el Bahía Buen Suceso. Cuando fui el primer día a visitar el barco, no lo encontraba porque estaba muy chiquito, claro, acostumbrado con los barcos de Elma y en segundo año también hice en un barco de 60.000 toneladas de Santo Vega, de Gota Larsen a Río. Estábamos acostumbrados de trabajar con barcos grandes. Pero bueno, como decía la otra vez, el Bahía Buen Suceso fue un barco chico, pero con un corazón muy grande. Es un barco viejo del año 50, que se usó sobre todo en la época inicio de la exploración de la Antártida. Tenía una cubierta de vuelo que no era de un portaaviones precisamente, sino era para guardar los hidroaviones con las que se hicieron las primeras fotografías aerofotogramétricas para hacer relevamiento cartográfico de la Antártida y de Tierra del Fuego y toda esa zona. Así que bueno, ahí conocí lo que es la Patagonia. En el año 78, bueno, también hacia fines, estábamos en conflicto con los hermanos chilenos, así que también participé un poco de ese desafío. Como a Ushuaia llegábamos mensualmente prácticamente, y en esa época creo que había 2.000, 3.000 habitantes, y era como llegar a una segunda casa, porque casi todos nos empezaron a conocer, la gente de la Armada venía a visitarnos, bueno, aparte de la carga y todo eso. Yo le decía que era como la lancha almacenera para Tierra del Fuego, porque llevábamos desde el entreport, que después se vendía en las boutiques de cigarrillos, perfume y todas esas cosas. En la bodega 1, carga general grande, y en la bodega 3 llevábamos alta el puloil y las escobas de paja. Claro, porque en esa época la ruta 3 todavía era de ripio, entonces el acceso por camión era bastante difícil, sobre todo en invierno, cuando el paso Garibaldi se congelaba, prácticamente muy pocos se animaban a cruzarlo con el hielo. Obviamente yo después en el año, hace unos años hice un viaje al famoso triángulo de Ushuaia, Perito Moreno, y alquilé un auto para ir hasta Tolwyn. Bueno, obviamente llegué a Tolwyn en menos de media hora, porque claro, está todo el paso Garibaldi está todo corregido, entonces, y asfaltado. Entonces, ahora es todo mucho más fácil. Bueno, para aprovechar el viaje terminé hasta arriba en Río Grande, que también había, porque en la época que estábamos, yo estuve en total más de 15 años en transportes navales. Después, como le explicaba, como era más o menos familiar, sí, a veces nos prestaban hasta un vehículo para ir a la Pattaya, no sé, creo que a la Pattaya perdí la cuenta de las visitas a las veces que fui. Bueno, volviendo al tema de Malvinas, a la vuelta de cada tercer viaje a Ushuaia pasábamos por Malvinas.
que estaba institucionalizado por el Acta de Jones del año 70-72, que es donde, como decía Gafuri, se instalaron la planta de queroseno y combustible de YPF, que el ADE empezó a hacer sus vuelos con la Fokker, y el buque Darwin, que era muy chiquito, era por un lado chico, y lo habían sacado del servicio porque ya no daba más, que era que hacía la línea a Montevideo para traer las mercancías. Entonces las mercancías a partir de esa época pasaron a ser abastecidas la isla por mayoría por los buques de transporte navales, aparte del rompehielo de ellos, bueno, no me acuerdo, ya va. San Martín. No, el inglés. Ese venía, pero ¿qué pasa? Ese venía 2 o 3 veces al año, venía con mercadería inglesa directamente. Pero digamos la parte de primeras necesidades venía desde Uruguay y después desde Buenos Aires con los buques de transporte naval. Bueno, aparte del Bahía Buen Suceso, había 3 barcazas de desembarco de la Segunda Guerra modificadas, la Cabo San Isidro, Cabo San Pío y Cabo San Gonzalo, que fueron las que llevaron los cilindros de 45 kilos de gas, que llevaron los tanques de queroseno de la planta Antares de YPF, y llevaron la primera pista de aluminio con la que provisoriamente se hicieron los aterrizajes. Bueno, y después de a poco fueron llevando también el hormigón de Amalita para hacer la pista. En el caso del Bahía Buen Suceso, como era un buque que en ese momento transportaba pasajeros, a la noche que estábamos se hacía una recepción en el comedor y se invitaba a personas del pueblo. Bueno, obviamente Rex Hunt y compañía, y el cura anglicano nunca vinieron, el cura católico sí. Pero la relación era muy amistosa, o sea, se hablaba en castellano, en inglés, mezclado, no había ningún inconveniente. Bueno, después en el año 82, bueno, después yo sigo mi carrera, paso a Elma, a Mamá Elma, como decíamos, que era una escala obligada para los marinos mercantes. Por mal acostumbrado en transportes navales, bueno, duré poco en él. Así que volví a transportes navales y ahí después sí, que originalmente iba a ser parte de la tripulación del Isla de los Estados, pero como se demoró la entrega de parte de los españoles, me pasaron al Cabo de Hornos primero, después me pasaron al Bahía Buen Suceso de vuelta, porque claro, yo había sido pilotín, así que conocía el barco, y el jefe de máquina que iba a salir a hacer el viaje a la Antártida en esa época, tenía un problema de salud, así que el que estaba de primer maquinista salió de jefe y yo salí, debuté de primer oficial. Así que bueno, ahí también conocí la Antártida. La Antártida, si pueden, algún día vayan a verla porque tiene unos colores que no se ven en ningún lado. Yo vi colores en el hielo que no se ven ni en los glaciares. Bueno, volviendo al tema de Malvinas, bueno, después en el año 82, yo estaba en el primer maquinista en el Canal Bill. Bueno, cuando llegamos a la madrugada del 2 de abril nos enteramos de que habían tomado Malvinas. A la vuelta hicimos, bueno, el regreso normal. El comandante también, cuando pasamos por Deseado, prefectura quería que entremos para qué sé yo, y el comandante dice, no, yo tengo mis órdenes y seguimos las órdenes del Armada. Así que bueno, conocí a Gómez Roca también personalmente, porque era compañero de camada del comandante Justino Carballo Amico, antes de su último viaje. O sea, fui, digamos,
como espectador en primera fila de gran parte de todo el conflicto. Bueno, respecto a la Marina Mercante, tenemos el caso del Isla Dos Estados, que bueno, fue atacado por artillería de la Alacrity y bueno, fallecieron 16 de los tripulantes, aparte del personal militar que estaba embarcado. Solo sobrevivió el capitán de corbeta Pallarola, que era el enlace militar, y el contramaestre, que era López. En realidad también había sobrevivido al naufragio el primer oficial de cubierta, Botaro, pero cuando llegó a tierra tuvo un infarto y falleció. Y el capitán Panigay también, no sé si fue un tema de apuro de él o qué sé yo, quiso salir nadando y bueno, se lo llevó la corriente, nunca más se lo vio. Así que bueno, como ven, yo puedo haber estado allí. Bueno, en ese sentido, bueno, el que estaba de primer maquinista había sido pilotín en el Bahía Buen Suceso mío, que era Alejandro Cueva, que es uno de los 16 marinos mercantes. Aparte de ellos, está el caso del Narwhal, del contramaestre Omar Rupp, que bueno, al ser atacado por un helicóptero inglés, el cohete justo pasa por su camarote, pierde una pierna completa, se desangra, por más que el enfermero ayude, fue imposible. Y después está el caso de los hermanos Ávila, que fueron los cantineros del general Belgrano, que si bien el comandante les había sugerido que desembarquen en Ushuaia antes de iniciar su viaje final, ellos se negaron y quisieron seguir participando. Bueno, después tenemos la parte estratégica. Bueno, la parte de apoyo logístico, o sea, la parte de la Marina Mercante, bueno, el trabajo principal fue de aportar material, ¿no es cierto? O sea, porque si bien los Hércules de Fuerza Aérea hicieron mucho trabajo, el tema del tonelaje es muy distinto. Tal es el caso del Isla Dos Estados, del Carcaraña, que le llevó la cohetera de Citefa. Lo que pasa es que pesaba casi 50 toneladas, entonces hubo que hacer una maniobra muy especial. Bueno, llegaron a transbordarlo al Isla Dos Estados, pero bueno, cuando el Isla Dos Estados fue atacado, lamentablemente no pudo ser estrenada la cohetera. Después tenemos el río Carcaraña, que también era un barco que estaba desactivado ya o en vía de desactivación por su avanzada edad. Bueno, se lo reactivó transitoriamente y hizo su último viaje a Malvinas, que también, según ahora con el tiempo se ve que los submarinos ingleses tenían la posición del Carcaraña, pero no lo consideraron un blanco importante. Bueno, el Carcaraña, como decía Gafuri, llevó, entre otras cosas, los televisores, llevó material bélico, llevó víveres, era otro gran almacén. El caso del Formosa también fue lo mismo. El tema que el Formosa en realidad era un barco más grande que el Carcaraña. La verdad que yo, conociendo el puerto de Puerto Argentino, no entiendo cómo entró, porque la verdad es un barco de casi 200 metros. Obviamente debe haber estado con muy poca carga, porque si no directamente tampoco amarra, porque en el caso del Suceso, que si bien no calaba mucho, creo que andaba alrededor de los 6 metros, hubo una vez que quisimos zarpar y
y como la marea estaba baja, estaba pegado al fondo. Así que tuvimos que esperar la marea para poder zarpar. Bueno, después tenemos los transportes de la Armada, que son los 3 Costa Sur y la PDT, 24 los cargueros de Elma. Los cargueros de Elma tienen algunos destacados, bueno, como el caso del Carcaraña, que ya hablamos, del Formosa, que también más. El Formosa, bueno, cuando salió, recibió una bomba argentina de regalo, que por suerte no explotó. Bueno, esa para no... ¿Cómo era todavía? El piloto de Carballo, ¿no? Carballo le mando un bomboncito. Obviamente él después estaba totalmente arrepentido, pero bueno, era la primera vez que veía un barco y atacó. Con el tema de la bomba, fue derivado a Bahía San Sebastián en Tierra del Fuego, donde unos suboficiales de Fuerza Aérea trataron de desactivarla y de trincarla para que después en Buenos Aires se la descargaron y la terminaron de desactivar. Después tenés los buques de tanque de YPF, también participaron activamente, de los cuales 2 fueron el Campo Durán y el Rosales. El Campo Durán estaba más en la zona cerca de Bahía Blanca, o sea, era el apoyo de combustible del portaaviones 25 de Mayo y de la corbeta Guerrico y los destructores americanos viejos, los tipo Pi, y el Rosales, que era el apoyo al Belgrano y a la escolta del Belgrano, que eran dos o tres destructores americanos, de tipo americano. Y bueno, según dice la leyenda, que así, primero el comandante del Conqueror había encontrado a la Rosales y dijo, bueno, acá puede ser que estemos cerca de algo, porque él venía navegando en realidad más al sur, venía cruzando, como terminando de cruzar el Rey, buscándolo precisamente a algún enemigo importante. Bueno, ahí se cruzó con el Belgrano. Hasta un buque privado que contrató la Fuerza Aérea al principio, que fue el Mar del Norte, de la empresa de la naviera, de Kenone. También era un barco japonés medio viejo, pero muy adecuado para la zona porque no tenía más de 150 metros de eslora. Que también tiene su historia particular porque en ese buque, además de hacer su línea teóricamente a Río Gallegos para traer carbón, viajaba un capitán de fragata español, ingeniero en armas, que fue el único español que pisó territorio de malvinense durante el conflicto. Fue un turista afortunado. Cuando el Mar del Norte, pasa que en esa época fue al principio del conflicto, cuando todavía los ingleses no habían llegado, entonces ellos se retiraron y siguieron su viaje a Río Gallegos y después a Buenos Aires, y bueno, el capitán de fragata español desembarcó con una experiencia doble, aparte de poder ver los paisajes patagónicos para hacer sus pinturas, se llevó otras vivencias. ¿Qué más tenemos? El Córdoba también tiene su novela. El Córdoba entró a Puerto Deseado por orden de prefectura. En el amarre tuvo un golpe contra el muelle,
que se reparó o se trató de reparar, pero ¿qué pasa? Hubo desinteligencias entre las Fuerzas Armadas y entonces lo cargaron y lo descargaron 200 veces, por eso nunca llegó a Malvinas. Que había equipo para vialidad, había equipo para el ejército, había equipo para todo lado. Pero bueno, son los detalles. El otro de los barcos que estuvieron al principio fue el río Sincel de Elma, que también hizo el tipo del viaje como el Carcaraña, pero antes de que los ingleses estén cerca. La parte de inteligencia, después tenemos el caso de los buques pesqueros, el Usurbil y otro compañero, dos más. El María Luisa y el Mar Azul. Esos tuvieron la orden de interceptar a la flota para tener, como nosotros no teníamos, o sea, el único recurso de espionaje que teníamos, uno de los pocos era el Boeing 707 de Fuerza Aérea, que tampoco se lo podía mantener en el aire permanentemente, así que tuvieron la orden de interceptar a la flota a la altura llegaron a estar a más de 600 millas de la costa, a la altura de Río Grande do Sul. El otro que hizo un trabajo similar fue el Tierra del Fuego 2, con una carga líquida ficticia para ir a África, a Sudáfrica, también hizo el segundo cruce, digamos, del avance de la flota inglesa. Y después cuando volvió, cuando vio que ya habían pasado y pegó la vuelta, se cruzó con la parte logística de la flota inglesa. Y el Río de la Plata, que hacía su viaje normal a Europa, al Mar del Norte, bueno, al principio fue cuando recién empezaba a armarse la flota inglesa en la isla Ascensión. Hizo un pasaje primero, un pasaje cercano, y como no reaccionaron los ingleses, después a la noche cambió su configuración de iluminación como si fuera un pesquero y llegó a pegar toda la vuelta alrededor de la isla Ascensión y después recién al día siguiente se fue. Recién ahí parece que los ingleses se percataron y lo siguieron durante media hora con 2 helicópteros, pero sin ninguna mayor consecuencia. Los otros barcos que hacían distintas líneas de Elma, o sea, el caso de costa este, costa oeste, o sea, que hacían la parte de Chile, también está el caso del río Limay, creo que interceptó, ya también era sobre el final del conflicto, un buque de bandera americana, de bandera panameña, pero con carga americana, que estaba listo en Valparaíso para proveer material bélico a los ingleses. El glaciar Ameguino, que también se hacía la línea hacía su línea a Medio Oriente, cuando había terminado de cargar su carga frigorífica en Haifa, lo mandaron a Ashdod para cargar material bélico. Cuando llegó a Buenos Aires, no dejaron bajar a la tripulación, subieron una pista auxiliar de aluminio y lo mandaron a Ushuaia, pero ya fue medio tarde porque ya fue sobre el final del conflicto. Después están a otros, bueno, el de Usurbil ya está, después otros pesqueros como el Invierno, el Capitán Canepa, todos esos hicieron raíces más pequeños,
Y hay otro que quisieron hacer no, me parece que no está. Que quisieron hacer el póker de ases, decían, que era hacer eran pesqueros, pero con tripulación de la Armada, que no se llegó a concretar. Después, en el caso del Río de la Plata, el Río de la Plata por los ingleses fue considerado parte del mar argentino. Obviamente se elevó una protesta a Uruguay porque son aguas contiguas, los mismos uruguayos movilizaron 2 o 3 buques de guerra para proteger el Río de la Plata. Aparte, del caso nuestro, la fragata Libertad, el pontón Recalada, que era un ex buque de transportes navales, el Les Éclaireurs, que había sido un buque de pasaje italiano, y el piloto Alsina, que es el ex Ciudad de Formosa de flota fluvial, que estaba a cargo de la Escuela Nacional de Náutica, que fue el que hizo recorrido sobre el Río de la Plata. La ventaja de ese barco que al calar poco no tenía que navegar por canal, sino que podía cruzar el río a donde quisiera. Y en el final fue el que hizo la repatriación de las tropas que fueron entregadas en Montevideo, las tropas argentinas que los ingleses entregaron en Montevideo y hicieron la repatriación de esas tropas. Bueno, creo que más o menos está un poco desordenado, pero el Chewin, que es una empresa privada, que llegó medio tarde, recién llegó el 1 de mayo a Puerto Argentino, pero fue de vital importancia, porque era un barco pequeño, un tipo, ¿cómo le decimos nosotros? Son buques de apoyo petrolero, o sea, en realidad era el apoyo petrolero de apoyo de la plataforma General Mosconi, junto con un gemelo que es el que se quedó apostado en el Cabo Espíritu Santo, en el Cabo del Golfo de San Sebastián, en la bahía de San Sebastián, donde apoyó al Formosa, entre otras cosas. Bueno, y el Chewin se quedó hasta último momento y fue creo que la última unidad que arrió su pabellón el 16 de junio. Esta es la foto. Suplar, buque Suplar. Ahí está ese Formosa. Bueno, creo que más o menos un poco rapidito con ustedes. ¿Alguna pregunta? Me da miedo hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque la ley de defensa, todavía vigente, tiene 2 partes que nunca se completaron. Una era la referida a reservas y la otra la referida a movilización. Si yo me pongo a pensar en lo que significa planificar y llevar a cabo una movilización de materiales como la que ustedes practicaron en vivo, me asusta, por eso temo preguntar. No, lo que pasa es que fueron nuestro trabajo. Nosotros cuando egresamos de la Escuela de Náutica, igual como ustedes militares, hacemos la jura de la bandera. Así que, bueno, a cumplir con la patria. Más de 2000 tripulantes intervinieron.
o sea, de los cuales obviamente muchas veces se les dijo si podían renunciar. Creo que se puede contar 2 o 3 habrán abandonado su puesto, pues sobre todo personal subalterno, en todo el conflicto. Muchas gracias. A su vez, en el caso de los buques petroleros y acá en transporte navales también, el caso mío, yo hice por ejemplo el primer viaje, el segundo viaje no lo hice porque es un tema en Marina Mercante, se va trabajando por relevos continuos, o sea, porque es como yo le decía al personal militar cuando venía al Canalville, esto es cine continuado, no es, claro, porque una vez vino un segundo comandante que venía de la base del puerto de Belgrano y claro, lo habían mandado directo sin que goce su licencia anual. Dice, no, pero dice, y no hacen trozo candado, yo sabía lo que era el trozo candado, que cuando se cierra el buque, no sé. Digo, no sé lo que es eso. Dice, no, digo, bueno, acá no hay trozo candado, esto es cine continuado. Claro. Así que, bueno, el señor se quedó sin sus vacaciones. Y el tema es así, la Marina Mercante, lo que pasa es que la Marina Mercante, si bien transporte naval es una empresa, o sea, es parte de la Armada, la parte logística de la Armada, pero sigue, o seguía, en este momento ya casi no queda más nada, como otras tantas cosas, o sea, es una política comercial, ¿no es cierto? O sea, tiene que por lo menos, o en el caso de transportes navales, los balances tenían que dar 0, teóricamente. O sea, como era una empresa de promoción patagónica, no tenía que dar ganancias, pero tampoco tenía que dar pérdidas. Así que distinto es el caso de las empresas privadas o ELMA, que deberían haber dado ganancias, que bueno, por razones políticas dan pérdidas. Que es como el caso de Aerolíneas Argentinas ahora, que también tendría que dar ganancias y dar pérdidas. Pero bueno, esos son otro tema. Sí. Bueno, hoy terminamos el ciclo en COFA. Obviamente que me hubiera gustado que hubiera más gente, pero digamos, el pequeño error que cometimos, que yo no lo considero así, es que repetimos la misma conferencia en 3 lugares y cuando invito a la gente a la última conferencia, ya la anterior me dijeron, ya lo escuché a Gafuri. Digo, bueno, pero vale la pena escucharlo de nuevo porque siempre saca algo más de la galera. Bueno, hoy no tuve tanto éxito como otras veces, pero le quiero agradecer al señor brigadier. De hecho, tanto es el agradecimiento que el día 24 de noviembre, me gustaría que se difunda un poco, vamos a hacer la entrega de estatuillas en el Centro de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina a partir de las 19 horas y la idea es entregarle a los 3 presidentes que facilitaron gratuitamente, vamos a decir, sus instalaciones, hacerle un pequeño reconocimiento ese día, así como a los expositores. Yo quiero terminar esto diciendo que en algún momento, no sé muy bien por qué, se intentó quitarle la consideración de veteranos de guerra de Malvinas a los civiles, ¿verdad, Gafuri? Así es. Bueno, por supuesto muchos que conocíamos todas estas historias, porque lo que le hicieron eran porque desconocían todo esto, que es lo que siempre decimos. La causa Malvinas la conocemos todos, el corazón, la escuela primaria, las Malvinas son argentinas, pero la cuestión Malvina es poco conocida y la guerra menos. Entonces hace falta difundirlo. Por suerte este año se ha trabajado mucho. Yo pertenezco al Instituto Elevan y ya se ha hecho una diplomatura de varios meses sobre Malvinas y el año que viene está prevista otra más. O sea que se sigue malvinizando, aunque sea para 5, para 6, para 10, para lo que sea. Y después de ver todo lo que nos dijo especialmente el ingeniero y todo lo que hizo la Marina Mercante, es absurdo pensar que no deben ser reconocidos como veteranos de guerra de Malvinas. Así que yo les pido a
estamos acá presentes. Un fuerte aplauso para los